que Pablo básicamente escribió que no tiene nada de malo violar la ley de Dios. Pablo despreciaba la ley de la Torá. Eso es algo que uno puede leer a lo largo de toda su teología, ¿no? En esta ocasión vamos a analizar un video que me mostraron y me llamó la atención. Los argumentos que este judío expone para descalificar al apóstol Pablo son argumentos que cuando tú los analizas de primera instancia parecen como que van a cuadrar, como que tienen cierta lógica, pero sin más ni más vamos a rodar el video para ver qué es lo que expone este hombre. Pablo, en cambio, tenía generalmente disputas con sus correligionarios, principalmente porque Pablo se oponía a la ley de la Torá. Son cosas que se narran en Hechos 21, por ejemplo. Ahora, es evidente que para otros cristianos era una locura las enseñanzas de Pablo. Por ejemplo, está la famosa epístola de Santiago, que presenta una teología opuesta a la de Pablo. Ahí Santiago, ahora viene con Santiago, veamos. Habla de que hay que vivir por obras, por observancia, etc. Eso es totalmente contrario a lo que proponía Pablo. Falso también. Aquí aparentemente Jacob está tratando de contrapuntear la postura teológica de Pablo con la postura teológica de Santiago, como haciendo entrever que Pablo enseñaba que no se ocupaban las obras para ser salvo, mientras que Santiago decía que la salvación era por obras. Aquí te confundes grandemente porque eso es incorrecto, ya que ambos evangelistas estaban en perfecta armonía doctrinal, tanto Jacob, ¿sí?, o Santiago, con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo instaba claramente a que la salvación por obras no se podía alcanzar, porque la ley viene a condenar al hombre porque somos de naturaleza pecaminosa, ¿ok? Mientras que Santiago estaba también en lo mismo, solo que Santiago sí puso de manifiesto que cuando hay una fe verdadera, añade que va a haber frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ahí no hay ningún problema, no veo yo la discrepancia, ¿ok? Pero vamos a ver. Eso es totalmente contrario a lo que proponía Pablo. Fue tanto así que incluso el antisemita de Martín Lutero intentó sacar la epístola de Santiago del canon cristiano porque no se le ajustaba con su teología de la sola fide. O sea, Pablo despreciaba la ley de la Torá. Eso es algo que uno puede leer a lo largo de toda su teología. No sé, por ejemplo, Colosenses 2, versículos 16 y 17, que ahí Pablo básicamente escribió que no tiene nada de malo violar la ley de Dios. Pone que nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque supuestamente todo eso es sombra de lo que ha de venir. No, lo que el apóstol Pablo estaba condenando eran las leyes rituales, ¿sí? No estaba desechando jamás el apóstol Pablo lo que era la Torá original de Dios. Estaba condenando y estaba diciendo que ya había quedado en el pasado la ley de los rituales. ¿Por qué? Porque ahora venía Dios a dar un nuevo corazón al ser humano, no en base a obras de la ley rituálicas como lávate las manos, hora de cierta postura, no. Lo que venía era cambiar el interior del hombre. Y una vez cambiado el interior del hombre, ahora sí sus obras externas iban a ser agradables a Dios. ¿Okay? Porque el cuerpo es de Jesús, ¿no? Así decía Pablo. Esa idea de que la Torá es una sombra es algo que repite una y otra vez, por ejemplo en Hebreos 10, de hecho en todo el texto de Hebreos, pero por ejemplo en Hebreos 10, versículo 5, ahí Pablo distorsiona totalmente una cita escrita en el Salmo 40, en el verso 6, ahí es cuando Pablo manipula el texto original de la Biblia para engañar a las personas diciéndoles que la ley ya no importa. Esa es la razón por la cual lo llevó a estar peleando constantemente con otros cristianos. Gálatas insensatos, escribió Pablo en Gálatas 3.
y continúa su texto denigrando a los discípulos de Jesús en el capítulo 2 o atacando personalmente a Pedro, en fin. La disputa entre los líderes cristianos se narra en Hechos 15. Ahí cuenta sobre el concilio de Jerusalén, en donde se reúnen los líderes de esta nueva religión cristiana. Llegan Pedro, Santiago, Pablo, en fin. Ahí ellos comienzan a debatir sobre cómo se debería ver esta nueva religión que se estaban inventando. Ahora, una de las posturas del concilio de Jerusalén era que los no judíos deberían convertirse al judaísmo y así circuncidándose. Eso lo dice el versículo 5. Pero luego avanza la discusión entre ellos y concuerdan que los no judíos no se tienen que convertir al judaísmo, ni tienen que hacerse la circuncisión, pero sí tienen que cumplir las leyes de Noé. Básicamente eso es lo que dicen Hechos 15, 20. No dice explícitamente leyes noágidas, pero básicamente ahí en Hechos 15 habla de las leyes noágidas. Dice, ¿cómo es que dice? Que se escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de la fornicación, de ahogado, de sangre. O sea, en general es un parafraseo de lo que son las leyes noágidas. Y paréntesis, a mí me parece interesante ver que los primeros cristianos también creían que los no judíos debían cumplir las leyes de Noé. Cierro paréntesis. Y bueno, todos sabemos cómo termina la historia. La visión greco-romana es la que se apodera del cristianismo y así es como terminan despreciando la ley de Dios. Y así es como el cristianismo opta por la teología de Pablo y no por la de los discípulos de Jesús. Tú mismo has reconocido que sí se pusieron de acuerdo en el concilio. Y si citaste ese concilio, el concilio revoca lo que tú estás diciendo, que ya no se encontraban bien, no se veían bien, no se habían puesto de acuerdo. No, al citar todo ese concilio ratificas claramente que Pedro le dio el visto bueno a Pablo y sobre todo Santiago, porque él era el obispo de Jerusalén. Solo piensan que el cristianismo se volvió tan reacio en contra de la postura de Santiago que incluso le cambiaron el nombre a Santiago para poder quitarle todo rasgo de judaísmo. El nombre verdadero de este personaje no era Santiago, sino que era Jacob, o Jacob en español. Ahí nunca se le intentó de cambiar el nombre a Jacob, jamás, porque esa palabra, primeramente, Jacob, significa en hebreo mano que se sujeta al pie, o sea, es mano-pie, ¿sí? Esa es la palabra etimológica correcta en su raíz acerca del nombre de Jacob, porque Jacob cuando nace, él se sujeta del pie, ¿sí? Se sujeta la manita del pie de su hermano, entonces por eso se le pone así, no es por otra cosa. Pero solo fue mucho tiempo después que el cristianismo le cambiaron el nombre a este personaje de Jacobo a Santiago. Y esto es muy irónico, porque incluso en el texto griego... Pero no es solamente que se le cambia el nombre a Jacobo, porque aparece claramente que también se le cambió el nombre a Pedro, se llamaba Simón. Incluso el mismo Mateo, su nombre verdadero es Leví. Y muchas veces incluso a los mismos hermanos que eran Juan y Santiago también se les puso los Boangers, así se les puso, pero eso no es nada del otro mundo. Del Nuevo Testamento, él figura como Jacob, o a veces como Jacobo, Jacobo. Bueno, y como el cristianismo trató de quitarle todo rasgo hebreo a este personaje, ¿por qué? ¿Para qué? La palabra etimológicamente, si estudias tú un poquito en la historia, te vas a dar cuenta de cómo es que cambió de Jacob a Santiago. Esto es porque en los primeros siglos, donde se les puso el apodo de santos a cada uno de los mártires cristianos, ¿sí? A Jacobo se le intentó poner el nombre de San Jacob, ¿sí? Donde fue evolucionando la palabra conforme a las lenguas y ya no era San Jacob, era San Jacob, ¿entiendes? Y al fin de cuentas al español a nosotros nos llegó como Santiago, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. Muy seguramente porque él tenía una postura de querer preservar las leyes de Noé para los no judíos. Y miren, Pablo estaba totalmente en contra de la Torá.
Tanto era así que él mismo desviaba a los no judíos para que no cumplieran, las leyes noágidas. O sea, este personaje les hacía despreciar a las personas el pacto que hizo Dios con la humanidad. Por ejemplo, Mentira. El mismo libro a los Romanos dice que tenemos que obedecer a las autoridades superiores y Pablo ratifica lo que se conoce en la tradición como las leyes noágidas, ¿verdad? Que no era más que las 7 leyes, donde una de ellas era instar a poner cortes, ¿sí? Para pues hacer una justicia en cuanto a las personas cometían delitos o había injusticias. Sí, pero aquí básicamente el apóstol Pablo está sometiéndose a todo este tipo de leyes, que son leyes que lleva toda la humanidad, incluso los gentiles que no conocen a Dios. En Corintios capítulo 8, ahí básicamente Pablo dice que no tiene nada de malo comer carne que fue sacrificada a idolatría. O sea, esto es una de las mayores abominaciones posibles, además de que eso contradice a los protocolos que acordaron en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, ¿no? Y en fin, y en conclusión, podemos entender que los primeros cristianos estaban en desacuerdo con Pablo. Lo que el apóstol Pablo estaba condenando no era el participar o no de comida sacrificada a los ídolos, porque él mismo dice que esa carne en sí, el ídolo, nada es en el mundo. Lo que el apóstol Pablo estaba condenando, incluso en el Concilio de Jerusalén se condenó, es el mal testimonio, sí, porque había personas que se confundían, pero en realidad la carne no tenía ningún cambio. Sí, te iba a hacer daño, pues obviamente si tenía gérmenes o cosas así, pero más allá no había nada. El problema era con los nuevos creyentes que se confundían en su fe, y eso era lo que se condenó, pero estás completamente erróneo. Y en conclusión, podemos entender que los primeros cristianos estaban en desacuerdo con Pablo, y también podemos entender por qué para el año 50 más o menos ya no habían prácticamente nuevos judíos en el cristianismo, sino que los únicos que se anexaban a esta nueva religión eran expaganos grecorromanos, porque los judíos eran fieles a Dios, fieles a la Torá, mientras que para los paganos... Claro, eran fieles a la Torá, pero sinceramente equivocados. Pero obviamente los mismos judíos, al ver que se les estaban yendo de sus filas, muchos miembros estaban pasando al lado del cristianismo. Por ahí del año 60 en adelante, pues comenzaron a hacer su apologética, comenzaron a condenar al cristianismo y a levantar personas como tú que incitaban y hacían mentiras para retener a sus fieles, como lo haces tú de la misma manera. Pablo de Tarso tenía muchos opositores, y los que más se oponían a Pablo eran los cristianos. Y lo más irónico de todo es que Pablo peleaba con los cristianos que sí habían conocido a Jesús y fueron cercanos a él, a diferencia de Pablo, que nunca conoció a Jesús, y por eso es que en sus cartas nunca menciona nada sobre su vida, ni sobre sus supuestos milagros. ¿Cómo de que nada que menciona el apóstol Pablo? Es cierto que el apóstol Pablo no caminó con Jesús. Es cierto que el apóstol Pablo se convirtió años después que los otros 12 apóstoles y se integró a la fe por la visión que tuvo de Cristo. Pero vamos a ver que Hechos en el capítulo 22 y versículo 6, el apóstol Pablo menciona claramente los acontecimientos de Cristo. Cito: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Y dando testimonio el apóstol Pablo, incluso en otros escritos también menciona a Jesucristo el Señor, que se le manifestó en esta visión que él tuvo. Entonces, esta es una mentira de que no cita directamente hechos de Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo sí lo hizo, así que vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque Pablo no lo conoció. Pero, en fin, si ustedes se fijan, la gran mayoría de cartas paulinas tratan de peleas y disputas contra otros cristianos. Veamos, por ejemplo, la carta a los Gálatas.
que es una carta que está netamente dedicada a las riñas de Pablo en contra de la postura de otros cristianos. O por ejemplo, tenemos cuando Pablo se oponía a nada más y a nada menos que a Pedro, Gálatas 2:11, que ahí Pablo cuenta que cuando Pedro vino a Antioquía le resistió cara a cara. Incorrecto. ¿Por qué? Porque las disputas que ciertamente sí llegó a tener el apóstol Pablo con otros cristianos eran por cuestiones de doctrinas. Primeramente en Gálatas encontramos nosotros que las escrituras nos dicen que había un grupo de cristianos judaizantes que decían, mira, está bien que ya aceptaste a Jesucristo, Él es el verdadero Mesías, sí, pero es necesario que te circuncides porque si no te circuncidas no puedes ser salvo. Entonces, en el consenso unánime ya del primer concilio celebrado en Jerusalén, donde le dio el mismo Pedro, o más bien dicho, le reconoció la autoridad que le había sido dada de parte de Jesucristo de Nazaret. Entonces, esa otra disputa que tuvieron Pedro y Pablo, que bien es cierto que se dio, ¿sí?, fue por cuestión de que el apóstol Pedro estaba comportando contrario a lo que el mismo Pedro estaba predicando. Sí, es incorrecto y es falso decir que ellos estaban predicando cosas distintas. No, no es así. Y la prueba la encontramos aquí, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Cito, casi en todas sus epístolas, o sea, haciendo referencia del apóstol Pablo, aquí el mismo Pedro dice así, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y aquí está hablando también directamente, esto apunta a la persona de este judío llamado Jacob, sí, que toma las palabras de Pedro y en su falta de discernimiento de lo que es la doctrina y el credo cristiano, está torciendo las palabras del apóstol Pablo y hace referencia directa a Pedro, que hay unos, ¿sí?, que no entienden, no disciernen las enseñanzas paulinas y las tuercen. Bien. De hecho, son pocas las veces en las que se cuenta sobre no cristianos que se oponían a Pablo. La enorme mayoría de pleitos de Pablo eran enfrentándose a otros cristianos. O sea, no era como Jesús, que él por lo menos le debatía con no cristianos, con fariseos, saduceos. Falso. Si bien el mismo Jesús debatía con hombres de la misma religión judía por inconstancias, por falta de conocimiento, porque tenían mucha letra, ¿sí?, pero no tenían de lo alto la revelación y la aplicación para poder interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos caminaban en tradiciones más allá de obediencia a interpretar correctamente una Sagrada Escritura. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo debatía no solamente con los mismos judaizantes, no solamente con los mismos judíos fariseos y de otras denominaciones, todos los sábados en las sinagogas, sino que también debatía con los paganos. En este caso, en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, aparece claramente una cita directa donde cuando Pablo andaba en Grecia, él debatía con los griegos y todas esas filosofías mostrándoles el único Dios verdadero. Hechos capítulo 17, versículo 26, por dar una cita. Ya para el versículo 30, dice que el apóstol Pablo le rebatió a los griegos que Dios había pasado por alto la ignorancia de ellos, pero ahora venía la consumación de los tiempos
para que los gentiles buscaran ahora sí al Dios verdadero. Entonces, es falso lo que está diciendo este judío llamado Jacob aquí. Recuerden que estos paganos ni siquiera tenían el concepto de mitzvot, ni siquiera sabían la definición original de la palabra Mesías. Por eso es que fue fácil engañarlos. Y esto explica por qué la teología de Pablo fue la que ganó. Y el cristianismo terminó volviéndose lo que se volvió. Porque eso es lo fácil, eso es lo espiritualmente mediocre. Les envío un saludo desde Israel. No olviden hacer like, compartir y comentar qué opinan de este video.